Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia. Bienvenidos a una mañana más de academia y de formación. Recuerden que el link de inscripción ya se encuentra en la página de Educación Continua. Por favor, mucho ojo en el link para poderse inscribir, porque tenemos en Educación Continua más actividades. Tenemos otros en vivos que también están siendo simultáneamente transmitidos, así que por favor, mucho ojo para que no se inscriban en otro link de otra conferencia que no corresponde y no van a poder obtener su diploma. Entonces, querida audiencia, mucho ojo. Recuerden que hoy nos corresponde nuestra conferencia número 3, ¿es verdad, ingeniera? 3. Número 3 del módulo 2 del diplomado Principios de Sostenibilidad Ambiental y Conciencia Ciudadana, del módulo Cursos sobre Sostenibilidad y Buenas Prácticas Ambientales. El tema que nos corresponde son Buenas Prácticas Ambientales, parte 1. Por favor, querida audiencia, mucho ojo en el link. Recuerden, Buenas Prácticas Ambientales, parte 1. Queremos agradecer al Registro de Información Catastral RIC y a la Escuela de Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial Catastral SCAT por tener ese tipo de alianzas junto a la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de educación continua y llevan junto a cabo dicho diplomado. Así que muchas gracias y un saludo cordial a nuestro querido ingeniero Jonathan Scott, que siempre va a la vanguardia sumando más academia y más educación y sumando estos vínculos con las instituciones para llevar a cabo dicho diplomado. Así es, bienvenidos querida audiencia, todo esto es posible gracias a cada uno de ustedes. Recuerden, vamos por el módulo 2, este sábado vamos a tener nuestra evaluación número 2 de este módulo, solo el módulo 2, así que mucho ojo, recuerden descargar sus presentaciones, estudiarlas y antes de contestar, por favor verificar para que así obtengamos un punto alto en nuestra evaluación y no perderla. Desde ya, bienvenidos querida audiencia, bienvenidos a nuestra querida conferencista ingeniera Claudia Rodríguez, bienvenida ingeniera, un honor y un privilegio contar con su presencia, en el cual le cedo el uso de la voz. Bienvenida ingeniera. Muchísimas gracias, buenos días, feliz día, licenciada Sarita, gracias por el apoyo. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito jueves. Nos decía alguien aquí que no funcionaba el link, a mí me costó un poquito que cargara, pero sí funciona el link, entonces salga del lugar en donde está cargando y vuelva a ingresar, que el link sí funciona. Bueno, pues muy buenos días. Como decía la licenciada Sarita, hoy nos toca nuestra clase número 3 de nuestro módulo número 2 de nuestro curso sobre sostenibilidad y buenas prácticas ambientales. Solo me van a dar un segundo porque yo no me había dado cuenta que mi computadora ya me está pidiendo energía. Perdonen ustedes. Por ir a traer café, se me olvidó cargar la compu. Ok. Estoy teniendo problemas técnicos. Deme un segundito, perdonen ustedes el atraso. Ahí estamos. Ya, ahora sí, no me había dado cuenta, sino en lo que la licenciada Sarita nos daba la introducción, yo hubiera puesto a cargar mi compu, perdonen ahí las molestias. Bueno, les decía, hoy nos toca nuestra clase número 3, pueden ir al link, nuestra clase número 3 se llama Buenas Prácticas Ambientales. El día de hoy vamos a estar revisando cuáles son las actividades que nosotros realizamos y cuáles son las consecuencias en cada uno de los recursos naturales. Vamos a revisar el recurso agua, el recurso aire, el recurso y el recurso suelo y la fauna y la flora. ¿Recuerdan ayer? ¿Se recuerdan del último video que vimos? Es bastante interesante ver, evaluar en el transcurso de un día cuáles son nuestras actividades y cómo esas actividades impactan los recursos naturales, cómo cada una de nuestras actividades puede tener consecuencias en la degradación de los recursos naturales. Evaluaran en el video del día de ayer, se veía más o menos
Ay, me di cuenta. Veían, pues, desde que se levantaba una niña de 11 años, cuáles eran las actividades que la niña realizaba. Y se recuerdan que en el lado derecho había un semáforo y la agujita del semáforo se iba moviendo si la actividad, pues, era amigable con el medio ambiente o no era amigable con el medio ambiente. Y empezaban, pues, analizando que la niña pues, se levantaba y tenía paneles solares, entonces se ponían en color verde y luego la niña entraba y se duchaba y decía que tomaba una larga ducha y ahí estábamos entonces utilizando más recursos hídricos de los que necesitamos. Una de las formas pues, en las que podemos reducir el impacto que ocasionamos al recurso hídrico es reducir el tiempo en que nos bañamos, en que nos duchamos. No sé si hacemos una media que para ver más o menos cuánto tiempo tardamos bañándome. Esa es una de las prácticas como que más sencillas y más recomendadas cuando hablamos de buenas prácticas ambientales. Reducir el tiempo en que nos bañamos y de esa forma reducimos la cantidad de agua potable que utilizamos o de agua entubada. Justo hace un ratito estábamos platicando con otros compañeros de que no necesariamente el agua que tenemos en el grifo es agua potable. ¿Cuántos de nosotros pues no tenemos la confianza de colocar un vaso ahí abajo del grifo y poder beber de esa agua? Bueno, por lo menos yo no tengo la confianza de hacerlo con el sistema de agua que tenemos aquí en el departamento, en el municipio de San Marcos. No sé si alguien me puede decir que sí está seguro de que el agua que sale del grifo de sus hogares es agua potable y que no necesitamos servirla ni nada, que solo ponemos nuestro vaso ahí y no la tomamos. Yo creo que es bastante complicado, pero pues hablando de recomendaciones en torno al agua, una de las primeras recomendaciones o lo que podemos hacer es reducir el tiempo de ducharnos y con 1 litro de agua que cada uno de nosotros como habitantes de Guatemala ahorráramos al día. Imagínense, somos casi unos 9 millones, digamos, de personas que nos vayamos diarios, serían 9 millones de litros ahorrados diarios. Entonces, pues a cada uno de estas buenas prácticas podemos realizarlas para mejorar la calidad de nuestros recursos hídricos. Y así pues también apoyar la situación para hablarles pues de cómo se da el sistema de agua potable aquí en San Marcos. Pues aquí tenemos únicamente agua potable de la madrugada a casi a las 2, 3 de la tarde. Ya después de las 3 de la tarde ya la presión del agua ya no es suficiente ni siquiera para poder bañarse. Entonces, la calidad del servicio, si evaluáramos la calidad del servicio, pues no es buena. Y una de las, tal vez atacamos a la municipalidad porque no ha previsto y no ha construido o perforado más pozos para poder dotar del servicio a todas las personas que vivimos en la ciudad, pero también pues, la degradación de los recursos naturales, la deforestación de las zonas de recarga hídrica. Eso tiene como consecuencia que los pozos ya no tengan la oferta hídrica que tenía en años anteriores. Para esto, pues una buena práctica sería colocar las zonas de recarga hídrica de cada cuenca en zonas de área protegida y promover que esas áreas sean reforestadas y que sean cuidadas para poder garantizar que vamos a poder tener el vital líquido por más tiempo. Aparte, pues de todo el manejo adecuado que tenemos que hacer de aguas residuales y de residuos sólidos en toda la cuenca para evitar estas consecuencias que tenemos. A ver, me dice, te envié un comentario, a ver, dice el día 10 que empezó el seminario no se generó mi diploma, ¿qué puedo hacer? Gracias. Hola Julio Morales, el día 10 el 10 de mayo fue el que empezó si realizó su inscripción y puede buscar en el video y colocó sus nombres y sus apellidos y entre paréntesis las palabras en línea, puede mandarle las capturas por Messenger a Educación Continua y ellos le pueden apoyar. Si se inscribió y solo no se generó su diploma, pues ahí puede hacer la consulta para que para que le den una solución.
Híjoles, vi aquí otro comentario, pero ya se fue. A ver. Buenos días, le envío un correo. Gretel Severo, ok, no, ahorita al terminar la clase en vivo voy a revisar y le contesto el correo con su nota, no hay ningún problema. El día de ayer no revisé el correo, pero lo voy a revisar y le cuento. Leti dice, no entiendo por qué aquí ya le subieron a 9 al metro de plano, es porque trae más bacterias. Entonces Leti me está contestando a mi pregunta y no tiene la confianza de colocar el vaso debajo del grifo y beber agua, que en teoría, pues las características para decir que es un sistema de agua potable es porque es agua de calidad y es agua en cantidad, que son las características de un sistema de agua potable que cumple con todas las especificaciones que nos da la COWANOR, olor, color, carga contaminante, todos esos parámetros que nos da la COWANOR. Si le damos la calificación a un sistema que es de agua potable, pues debería de tener agua de calidad, que solo podemos beber incluso del grifo, y agua en cantidad, que tengamos las 24 horas, podamos tener el vital líquido. Una de las consecuencias, pues, de que no tengamos las 24 horas el vital líquido es que casi todas las familias, al menos aquí en el municipio de San Marcos, casi todos tenemos un depósito de agua en el hogar para por la tarde poder tener utilizar el agua para, pues, los sanitarios y para lavar los trastes, que son como las dos actividades que para las cuales, pues, tenemos que tener agua, las actividades diarias que realizamos. Y pues bueno, hoy vamos a conocer cuáles son las actividades humanas, las actividades que nosotros realizamos que causan impactos ambientales. Vamos a evaluar unas a una, y aquí les presento una fotografía, pues creo que bastante interesante y preocupante de lo que tendría que ser un panorama de arena, de arena en el mar. Lo que tenemos es un panorama de residuos sólidos hasta el horizonte. Tristemente, pues generamos una gran cantidad de residuos, y en cada uno de nuestros municipios no los gestionamos adecuadamente, los vertemos hacia la naturaleza, los utilizamos los ríos como bandas transportadoras de residuos, y pues estos residuos tienen que ir a parar a algún lugar, y esa es la triste realidad que tenemos. La generación de residuos sólidos es una actividad que nosotros realizamos y que causa serios impactos ambientales. Hemos realizado algunos esfuerzos, hemos hablado también en el curso anterior, en el módulo anterior, de la economía circular, de que tenemos que reducir la cantidad de residuos sólidos, y esto es por el gran impacto que causa el volumen de residuos sólidos. No sé, casi ninguno tiene en mente cuál es la cantidad de residuos sólidos que se generan en un municipio. Yo era una de las que no estaba consciente, yo creía pues que sí se generaban residuos sólidos, pero es una exageración tal vez el volumen. Cuando ya está uno pues viendo cuánto es lo que se recolecta a diario y cuánto es lo que se acumula a nivel semanal o mensual del volumen de residuos, es donde nos damos cuenta de la problemática, porque lo único que vemos es afuera de nuestro hogar, pues un bote y un costal de residuos sólidos, pero si sumamos eso por todo el número de familias y por todos los habitantes, es donde ya se hace un gran volumen de residuos sólidos. Aquí se hacían los cálculos que con la generación de residuos sólidos que tenemos en el municipio de San Marcos, en unos 5 meses podríamos llenar de residuos sólidos el Estadio Marquesa de la Ensenada, y es un volumen que tal vez sí tenemos en mente, porque pues todos conocemos el estadio aquí en San Marcos. Es un estadio bastante grande, y podríamos llenarlo con residuos sólidos. ¿Y dónde están todos esos residuos? Desde
¿Cuántos años estamos generando residuos sólidos y no somos tan conscientes pues, de qué se debería de hacer con esa situación? A ver, me dice Gabriela CM, me confirma Inge a qué hora inician. Ayer me perdí el tema entre las 10:30 a ver el link, pero no lo tenía. Sí, empezamos a hacer las pruebas y todo, hoy fallé. Más o menos a las 10:30, empezamos más o menos a las 10:45, casi siempre los en vivos. A esa hora se les publica el link, esa es la hora que tenemos de las clases. Bueno, hablando pues de sostenibilidad, recordemos, desarrollo sostenible es la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades básicas de las personas sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños al medio ambiente. De este modo, su principal objetivo es perpetuar al ser humano como especie, satisfaciendo sus necesidades presentes y futuras mediante el uso responsable de los recursos naturales. Ven que ahí dice el uso responsable de los recursos naturales. Y vamos a ver cuáles son nuestras actividades en donde no estamos haciendo uso responsable de nuestros recursos naturales. Y esto para alcanzar el denominado desarrollo sostenible se tienen que cumplir una serie de requisitos que permitan alcanzar un estado de equilibrio. Tendríamos que buscar el equilibrio o que el desarrollo sea igual entre economía, sociedad y medio ambiente, y no que por el desarrollo de la sociedad y la economía estemos menguando la calidad de los recursos naturales. Tenemos que conseguir una economía viable y una economía equitativa, una economía pues que no sea tan desigual como en la que vivimos en la actualidad, de que casi más del 50% de la población vive en pobreza y en pobreza extrema, lo cual se traduce a vivir en desnutrición y en desnutrición crónica, y que vimos ayer pues el círculo de la pobreza, que viviendo en esa situación es bastante complejo pues salir sin intervención institucional o gubernamental. Es bastante complejo pues salir del problema, del círculo de la pobreza, y eso pues solo lo logramos generando una economía viable y sobre todo equitativa. También necesitamos pues una sociedad equitativa y vivible, y un medio ambiente vivible y sobre todo un medio ambiente viable. Ya con el cambio climático hay algunas características. Vamos a ver un video bastante interesante en donde analizan cómo se van a dar los cambios a nivel mundial por el cambio climático, y analizan cómo unas ciudades que tienen bajas temperaturas sí se van a ver beneficiadas por el cambio climático. Pero en la región del Ecuador, en donde justo nos colocamos, el país de Guatemala, estamos bastante cerca del Ecuador, y somos uno de los países más vulnerables a todos los efectos del cambio climático. Podemos hablar de las últimas tormentas, ETA e IOTA, que fueron las dos tormentas, no recuerdo en los meses en que ocurrieron, pero fueron las últimas que tuvieron grandes consecuencias en la población. Una población pues que ya el que más daños sufrió fue el corredor seco de Guatemala. Ya viven en precariedad estas familias, y todavía así en precariedad pues tuvieron que sufrir todos los embates de estas tormentas. Y eso es lo que nos va a suceder pues si seguimos ocasionando el alza de las temperaturas de nuestro planeta. Nuestra región va a sufrir pues todos esos problemas por el cambio climático. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de nuestras actividades humanas que causan contaminación ambiental. Vamos a hablar específicamente de la flora y la fauna. Aquí pues una de las actividades humanas que causa daños o contaminación a la flora y la fauna es la explotación directa de los organismos. Explotación directa, podemos hablar de la flora por los recursos forestales, y también podemos hablar de la fauna, que no solo cazamos pues aves y cazamos mamíferos para
para poder subsistir como alimento, sino también los cazamos para tenerlos enjaulados. Y eso hay un video bastante interesante del CONAP en el cual presentan todas las especies exóticas del país que se encuentran enjauladas, que tristemente pues se han capturado porque nos gustan. Entonces las tomamos y las enjaulamos, y lo que estamos haciendo es sacarlas de su hábitat y poner en riesgo que esas especies exóticas sigan procreándose, que sigan reproduciéndose. Y esto pues también pasa en los océanos, que por la pesca no hacemos una pesca sostenible. Se recuerdan en el video del día de ayer también podíamos apreciar cómo un ejemplo de cómo se podía dar la deforestación de un valle. Y veíamos las líneas de los árboles y cómo venía un tractor, creo que era, o algo, y pasaba pues trayendo todos los árboles, y la primera opción era pues solo cortar todos los árboles, aprovecharlos, y ahí se quedaba la situación. Y nos daban el ejemplo de cómo podía ser un aprovechamiento sostenible, y pues ya iba el camión recolectando los árboles, pero luego iba otro que iba sembrando, y la idea es entonces buscar ese punto de equilibrio en el que explotamos o utilizamos los recursos naturales y vamos sembrando para que ese mismo espacio se regenere. Eso es lo que deberíamos de buscar, esa sostenibilidad, y no como hacemos también como el regreso a lo de los peces, que explotamos gran cantidad de peces y no le damos el tiempo a esos peces para poder reproducirse, y entonces lo que hacemos es acabamos con las especies, ya porque ya queda tal vez un macho en el océano, ya no encuentra una hembra, y pues ya no se pueden reproducir, y ahí se termina la especie, y hay bastantes especies que están en peligro de extinción. Y ahorita en un ratito pues vamos a ver un video referente a esto. Vamos a conocer, Guatemala es un país mega diverso, siendo un país tan pequeño, tenemos gran cantidad de especies, no solo de fauna, sino también tenemos gran cantidad de flora, que es endémica de nuestro país, y tristemente algunas de esas especies endémicas han desaparecido por la explotación, por las actividades humanas, la explotación directa de organismos, pero también por el crecimiento de la frontera agrícola. Pues acabamos con el hábitat, con el ecosistema que necesitan las especies para sobrevivir. Talamos los árboles porque necesitamos más alimento para poder sobrevivir como seres humanos, y eliminamos pues las casas de las especies, y cada vez son más pequeños los espacios en los cuales pueden vivir las especies. Modificamos sus ecosistemas, y como consecuencia pues se contaminan esos espacios. Y otra de las razones, otra de las actividades humanas que causan contaminación específicamente a la flora y la fauna, es la introducción de nuevas especies exóticas. En clases anteriores, o no recuerdo si ayer platicamos de una actividad que puede servir para dejar de hacer muros de concreto. Podemos utilizar bioingeniería o muros verdes para la retención de taludes. Y para esto una de las opciones que se da es utilizar el vetiver. El vetiver es similar un poco al zacate que se les da a las vacas. Esa es la forma de sus hojas alargadas y verdes, pero una de las características que tiene el vetiver es que tiene unas raíces bastante profundas. Si uno busca pues vetiver en Google, encuentra hasta fotografías que hay un señor que las raíces del vetiver es más grande que él, pues seguramente pues más grande que muchos de nosotros, o por lo menos que yo, y que el vetiver tiene más o menos 2 metros de altura sus raíces, lo cual pues le permite amarrar, por decirlo de alguna forma, amarrar todo el suelo y prevenir los derrumbes de los taludes. Entonces, esta es una planta que se puede utilizar, pero también hay que tener cuidado en dónde se utiliza el vetiver, porque esta es una especie exótica, es decir, necesita distintos nutrientes. Es una planta que retiene agua, que sí necesita poca agua para poder sobrevivir, pero cuando tiene oportunidad de retener agua, pues la retiene para buscar su sobrevivencia. Entonces,
tienen muy buenas características, pero también, pues si plantamos vetiver a la par de plantas endémicas, va como que a pelear o van a entrar en un choque para ver pues quién capta más agua, y sabiendo cuál es el tamaño de las raíces del vetiver, pues puede poner en peligro las especies endémicas que tengamos en el lugar. Entonces, para todo hay que realizar como un estudio bastante preciso para conocer cuáles podrían ser las consecuencias de utilizar especies exóticas en algunos lugares. Y esto hablando de flora, pero si hablamos de fauna específicamente, la introducción de nuevas especies exóticas pone en riesgo también que puedan sobrevivir algunas especies. Aquí podemos poner el ejemplo del pato poc del lago de Atitlán, si no recuerdo mal. Si estoy mal y es el de Amatitlán, me corrigen por favor, que seguramente alguien sabe lo que le sucedió al pato poc. A mí me lo contaron en un curso anterior que di en esta plataforma. Les digo que los comentarios y lo que todos sabemos, pues enriquece nuestra educación. Entonces, pues sí, alguien, sí, pero sí, recuerdo que es el lado de Atitlán. Entonces, lo que pasó ahí fue que introdujeron una especie de pez que se reproducía muy rápido con el propósito pues de promover las actividades financieras, las actividades económicas en el lugar. Pues hay más peces, podemos producir tal vez una pequeña empresa de pesca, y ahí pues generamos dinero. Esa fue como la idea de la introducción. Mis gracias, Eli Hernández, es el lago de Atitlán. Entonces, pues introdujeron esta especie de peces, pero lo que no pusieron mucha atención era que esta especie de peces se alimentaba exactamente de lo mismo que los patos. Pues su comida era similar, y entonces empezó como que una riña entre quién comía primero, y pues como los peces, les digo que se reproducían bastante rápido, pues ellos acabaron con el alimento, y entonces los patos ya no tuvieron que comer, y tristemente se extinguió esa especie que era endémica de Guatemala. Solo aquí en Guatemala existía el pato poc. Entonces, la introducción de nuevas especies exóticas en cualquier ecosistema tiene sus repercusiones. Hay otro análisis bastante interesante en torno a las iguanas y los mosquitos y las arañas. Cuando introducimos pues alguna especie que digamos su comida es, digamos, las arañas, y las arañas son las que se comen a los mosquitos, y entonces hay menos cantidad de arañas, y por esa razón pues, se promueve la propagación de los mosquitos. Entonces, los ecosistemas se autorregulan, pero les lleva tiempo, y en ese tiempo, en lo que nosotros introducimos una especie exótica, podemos acabar con alguna especie que tal vez nos prestaba mayores servicios ecosistémicos, como les hablo de las arañas que se comen los mosquitos. Pues es más necesario tener arañas para tal vez comerse los mosquitos del dengue. Entonces, todos estos, esta cadena trófica que sea en los ecosistemas, la podemos dañar introduciendo nuevas especies exóticas, y eso es una actividad, pues, ¿quién es el que lleva a las especies a otros ecosistemas? Pues somos los seres humanos, y también quiénes son los que explotamos directamente los organismos. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen loros en su casa? ¿Cuántos de nosotros tenemos loros? En mi casa hay uno, yo creo que ese, no es más grande que yo, porque yo te recuerdo todavía cuando llevaron el loro a su casa, y no éramos tan conscientes de que sacando esas especies pues de su hábitat natural, estamos poniendo en riesgo que sigue existiendo esa especie. Y pues muy bonito tener en su jaula los loros en nuestra casa, pero les estamos quitando la oportunidad de que se sigan reproduciendo en su hábitat natural. Y yo creo que en la mayoría de casas en Guatemala pues tenemos loros. Yo por lo menos les digo que en la casa de mis papás hay uno, y conozco varias casas aquí en San Marcos donde también tienen loros. Es una práctica pues yo ya no he visto tanto en la calle a estas personas con
con los loritos en la mano y pues espero que eso se esté terminando y se va a terminar a medida pues que nosotros como consumidores los dejemos de adquirir. Y aquí un dato bastante interesante es que en Guatemala existen 12.700 especies de vida silvestre y las cuales son amenazadas por al menos 8 actividades humanas que ponen en peligro su cuidado y su conservación. Y aquí entonces les voy a presentar un video bastante interesante, que es un video con datos pues del gobierno de Guatemala. Es un poquito viejo el video, es del año 2012, pero ahí podemos ver cada una de las especies que tenemos en el país para que conozcamos la riqueza de biodiversidad que tenemos en el país, que tal vez por no somos tan conscientes pues de esta situación y conociendo pues podemos implementar algunas estrategias, algunas buenas prácticas ambientales para poder promover el cuidado de la flora y la fauna. Entonces se los paso y me ayudan mucho si me dicen si lo ven y si escuchan el video. Muchas gracias. Guatemala, sinónimo de riqueza y belleza natural, es un país privilegiado debido a que por su ubicación en el planeta tiene algunas características que hacen que posea una gran riqueza natural de incalculable valor. Nuestro país ocupa el tercer lugar de abundancia de flora y fauna por unidad de área, comparado con 29 países de Latinoamérica, por lo que se podría considerar como un país megadiverso. A pesar de esta riqueza natural y de su valor económico, social y cultural, la flora y fauna se encuentran bajo una fuerte presión proveniente de amenazas como la deforestación, incendios forestales, avance de la frontera agrícola, sobreexplotación de flora y fauna, contaminación, cacería, compra y venta de animales silvestres para ser utilizados como mascotas, pérdida del hábitat, sobreexplotación del recurso, por ejemplo, el exceso de colecta de huevos de tortugas marinas, crecimiento poblacional, lo que provoca mayor presión sobre los recursos naturales, comercio ilegal de especies silvestres, destrucción de hábitats naturales. La pérdida de esta diversidad biológica trae consecuencias graves para los guatemaltecos. Por ejemplo, la falta de bosques hace que llueva menos y exista mayor riesgo a desastres naturales como deslaves. La pérdida de recursos económicos para el país, menor potencial para ecoturismo, disminuye la calidad de vida de las personas. Desapareciendo las diversas especies, se pierde parte del patrimonio natural del país. La flora y fauna son parte fundamental para el futuro de las nuevas generaciones. Es por ello que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, ente encargado de la conservación y resguardo de esta diversidad biológica, desea mostrar las principales especies de flora y fauna que actualmente están en peligro de extinción en nuestro país. Partiendo de las exuberantes selvas de Guatemala, se encuentran variedad de flora y fauna entre las cuales están chate, caoba, helechos, serpientes como la mazacuata o boa, aves como el rey sope, el águila arpía, pavo ocelado, el pajuelo faisán, la corolita, el loro cabeza azul o quenqué, la guacamaya roja y el tucán real. Entre los mamíferos destaca el tigrillo, el puma, el yaguarundi, el jaguar, el pecarí de labio blanco, el mono aullador negro, la danta, el coche de monte, grisón o cabeza de viejo, el cabrito, el venado cola blanca y oso hormiguero de chaleco, entre otros. Estas especies no solo son de importancia para nuestra riqueza natural, sino que han sido de trascendencia en la literatura al ser inspiración para numerosos autores, destacando el literato Virgilio Rodríguez Macal. Subiendo a los bosques que se encuentran en nuestras grandes montañas, encontraremos con un gran arraigo cultural y únicas a nivel mundial especies como lo son el pinabete, las fascinantes orquídeas, tilancias, el huito, los encinos, y dentro de la fauna está el pavo de cacho, la chacha negra, el colibrí y nuestra ave símbolo,
el quetzal. Descendiendo a nuestras zonas áridas y valles secos, protegidos por grandes macizos montañosos, encontraremos plantas y animales tan especializados para habitar en un ambiente tan extremo. Ejemplo de ellos son el guayacán y el Heloderma horridum. Y finalmente, si nos zambullimos en nuestros humedales, que son grandes reservorios de agua, fuente de vida, podemos encontrar algunas plantas y animales bellos y únicos como lo son el cocodrilo pantanero, la tortuga caguama, conocida también como tortuga cabezona o tortuga boba, la tortuga verde, blanca y baule, el jabirú o garzón, el perro de agua o nutria y el mangle, con sus múltiples servicios para los ecosistemas y la misma fauna. A través de este mágico viaje te hemos llevado a conocer las diferentes especies de flora y fauna que nuestra hermosa Guatemala posee en sus diversas áreas. Y por ello tienes que sentirte orgulloso de ser parte de este país sin igual y ayudar a conservar nuestro patrimonio natural. Y para ello, a continuación, te brindamos una serie de recomendaciones con las que todos los ciudadanos podemos colaborar para preservar y proteger nuestra riqueza natural. Ayuda a conservar los bosques, que son hábitats de plantas y animales. Si puedes, reforesta algún área, para lo cual puedes reunir un grupo de vecinos o amigos. No compres animales ni plantas silvestres. No tires basura ni contamines cuerpos de agua. No tires fósforos ni dejes fogatas encendidas en los bosques. Divulga el mensaje de la importancia de conservar la flora y fauna guatemalteca. Es por ello que solo trabajando en conjunto y con entusiasmo podremos asegurar esta riqueza natural para las futuras generaciones y lograremos hacer de nuestra Guatemala un verdadero paraíso natural. Biodiversidad para siempre. Bueno, hasta ahí vamos. Vamos a ver, y creo que es bastante interesante el video para conocer, pues, hicieron más o menos un recorrido en varios lugares de Guatemala, e ir conociendo pues cada una de la fauna y la flora que tenemos, y cómo estas se ven amenazadas por las actividades que realizamos. Bien, la deforestación, los mencionados también en el video era la deforestación, la compra de animales exóticos, los sacamos de su hábitat natural pues solo para tenerlos enjaulados en nuestros hogares, y la otra pues la cantidad de residuos sólidos. Lo que no mencionaban en el video, pues casi solo, bueno, de las acuáticas casi solo pudimos observar pues a las tortugas, pero haciendo un recorrido, pues seguramente la biodiversidad o hay algunas especies que también son únicas, oceánicas, digamos, que son únicas de nuestro país, y esa es la razón que estamos calificados pues como un país megadiverso, gracias a toda la flora y la fauna que tenemos, y que pues tenemos que promover, cuidarla. Aquí les presento pues una fotografía de que miran en la superior izquierdo de la foto, es el pato poc, que pues ya está extinto, que era una especie única de Guatemala, pero pues ya por algunas actividades humanas pues ya está extinto. Y las otras dos especies pues es nuestra ave nacional, el quetzal, y que es una chita que también se encuentran en peligro de extinción por nuestras actividades humanas, por la reducción del espacio de su hábitat, por la extracción también de las especies de sus ecosistemas. Pues están estas dos especies están en peligro de extinción. Pues si nosotros no estuviéramos, si no hubieran actividades humanas, pues estas especies no estuvieran en peligro, pero pues nuestras actividades hacen que estén en una categoría de peligro de extinción. Y también encontramos varios listados, y es bastante preocupante la cantidad de especies que se encuentran en peligro de extinción en Guatemala. Hay varios documentos, algunos dicen que son 15,
15, en otros dicen que son 20, pero varias especies de fauna y de flora están en peligro de extinción por nuestras actividades humanas. Luego, pues, y si hablamos específicamente del aire, podemos hablar de cuáles son nuestras actividades que causan contaminación al aire, la quema de combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas. Pues ya sabemos que emitimos cada vez que utilizamos pues el vehículo, emitimos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por el uso del combustible, pues está directamente relacionado con la generación de estos gases. Otro es el transporte, y aquí hay un dato bastante interesante. Hace un ratito estaba revisando en Ecoquimsa, que es un laboratorio de Guatemala, no es publicidad, pero si uno, ahí ellos tienen varias estaciones de calidad del aire en la ciudad capital. Tienen una en el Ministerio de Ambiente, tienen otra en Ajexport, tienen otra en un laboratorio de Ecoquimsa, y no recuerdo en qué otro lugar, en la cual pues analizan la calidad del aire en la ciudad capital. Y en estas gráficas se puede observar que justo hablando pues del transporte relacionado a la contaminación del aire, lo analizan por mes, y se tiene pues una media de la contaminación del aire a lo largo del mes. Y justo la última semana, los últimos 3 días más o menos del mes, sube la gráfica de la contaminación del aire, y se analiza, o en las conclusiones pues del documento que ellos hacen, un análisis de los resultados de estas estaciones, presentan que puede ser por el transporte asociado pues a que a fin de mes nos pagan. Entonces tal vez en el mes utilizamos el transporte público, pero como tenemos dinero a fin de mes para pasar haciendo las compras, entonces utilizamos el vehículo, y tal vez hay mayor carga vehicular a fin de mes en la ciudad capital, y por eso sube a veces, en algunos meses pues sube de 100 o algo así a 117, que es la carga contaminante, que es el dato final, digamos, y hay una tablita en la cual se puede analizar esta situación. Pero a mí de verdad me parece bastante interesante que justo en los últimos días del mes, como utilizamos más nuestro vehículo, y ahí podemos ver cuánto podemos apoyar utilizando el transporte público, la calidad del aire. Y la conclusión de ese documento es que la calidad del aire de la ciudad capital en esos días es bastante dañina, porque lo que la analizan son las partículas, las PM2.5, que son unas partículas bastante pequeñas que pues no las vemos a simple vista, pero ingresan a nuestras vías respiratorias y nos causan varios problemas, pero están asociadas pues justo a la actividad humana del transporte y otro tema pues que podemos analizar en contaminación del aire son las centrales eléctricas. Otro es el ganado, que en el perfil ambiental del país del 2016 hacen un análisis referente al ganado, y es bastante interesante estudiar o conocer los datos, que el espacio físico utilizado para el ganado, ese espacio se ha duplicado, pero no se ha duplicado la cantidad de cabezas de ganado. Es decir, estamos utilizando más espacio, pero no necesariamente la cantidad de espacio para atender las cabezas de ganado, y entonces eso nos da a entender que estamos utilizando muy mal el espacio territorial de nuestro país. Y pues el utilizar la compactación del ganado, el polvo, el metano que puede ser producido por el ganado, todo esto pues se ve directamente en la contaminación del aire. Otro pues es la quema de residuos. En muchos lugares todavía se tiene como proceso de eliminación de los residuos la quema solo de
lo que hacemos pues es los orgánicos, los tiramos en el campo, en las zonas rurales es donde más se da esta práctica. En las zonas urbanas casi no se da, pero no les puedo decir que no se da porque justo enfrente de la casa de mis papás hay un espacio bastante grande y ahí cada cierto tiempo queman residuos sólidos y vivimos casi que en el centro de un municipio. Entonces, pero digamos sí se da, pero no es tan recurrente como en las zonas rurales, en donde pues les decía, el orgánico es depositado en los campos y los residuos inorgánicos son o quemados en el pollo o en la estufa de leña y los demás residuos pues los acumulan y solo les prenden fuegos. Esto no solo es perjudicial por contaminación al aire, sino también es perjudicial por las dioxinas y furanos que son ocasionados por esta combustión incompleta de los residuos que nos están directamente relacionados a poder padecer de cáncer en todo el sistema respiratorio. Luego vamos a ver una gráfica de cómo se asocia pues la calidad del aire a las afecciones de la salud que tenemos. Entonces, la quema de residuos por la falta de un sistema de tratamiento, un sistema de gestión de residuos sólidos, pues nos vemos obligados a todavía seguir con estas prácticas de quema de residuos. Y no estamos hablando pues de la incineración de residuos en una planta que cumpla con todas las restricciones de la ley, sino estamos hablando de esa quema de residuos que la hacemos pues enfrente de la casa o a un ladito de la casa para deshacernos de los residuos inorgánicos. Luego, pues otra actividad humana que causa contaminación, los gases de efecto invernadero, que son generados cuando los residuos orgánicos se degradan, producen gases como el metano, óxido nitroso y dióxido de carbono, los cuales son los responsables del cambio climático. Y entonces en esto hablamos pues de la solución de algunas familias de quemar los residuos al lado de su casa, pero los demás, o sea, los de las zonas urbanas de los municipios no estamos exentos tampoco del problema, porque nos pasan a recolectarnos nuestros residuos y la gran mayoría de municipios lo que tenemos como disposición final de residuos es un vertedero. Y en esos vertederos, cuando se degradan todos los residuos orgánicos acompañados de todos los residuos inorgánicos, pues se emite óxido nitroso, óxido de carbono, el metano, y todos estos pues se emiten hacia la atmósfera, ¿no? Pues si no tenemos una gestión integral de residuos, mucho menos vamos a tener la tubería necesaria en estos vertederos para poder encauzar todos los gases de efecto invernadero y darles un tratamiento. Es ilógico pues pensar que en los vertederos tenemos esa tecnología, ¿no? Eso no se da. Entonces, uno de los inconvenientes y que tal vez no somos tan conscientes de esta situación es que en estos vertederos pues se emiten todos estos gases de efecto invernadero hacia la atmósfera y por las corrientes de aire, pues depende para dónde vaya cuál sea la dirección del aire, puede ser que todos estos gases acumulados vayan a parar a las zonas urbanas. Y hablamos pues de los municipios que los vertederos están en las afueras y que las corrientes de aire pues nos pueden regresar todos esos contaminantes hacia las zonas urbanas y pues hacia nuestro aire y nosotros lo respiramos. Pero es una de las características bastante interesantes del vertedero de la zona 3 de la ciudad capital, es que ese no se encuentra a las afueras de la zona urbana, ese se encuentra, si vemos un mapa, una fotografía, digamos, desde la parte aérea de la ciudad capital, el vertedero de la zona 3 se encuentra dentro de toda la zona urbana. Entonces, si evaluáramos pues, los aspectos de la salud que sean, de problemas de salud que se han ocasionado porque ese vertedero está dentro de la zona urbana de la ciudad capital, seguramente los datos serían alarmantes, porque ahí se emiten pues todos estos gases de efecto invernadero y ahí cerquita pues están todas las zonas urbanas, ahí están todas las personas como acumuladas, por decirlo de alguna forma, y ahí respirando pues todo lo que se emite. Casi siempre pues los que pasan por ahí o los que pasan por otro vertedero, siempre miramos encima de todos los residuos una nube,
como que una nube espesa, que es la acumulación de todos estos gases de efecto invernadero que nos ocasionan daños pues a la salud. Otra cosa bastante interesante, hablando de la contaminación atmosférica, estos son datos del informe ambiental del Estado de Guatemala del 2016, que nos dice que en Guatemala la fuente energética de mayor demanda es la leña. Se estima que la cobertura forestal del país para el 2010 era de 3.722.595 hectáreas. Eso equivalía a que el 34% del territorio del país tenía cobertura forestal. Este es un dato que pone en perspectiva la necesidad de evaluar que actualmente la presión sobre el bosque ya no es específicamente por el avance de la frontera agrícola, sino por la dependencia como fuente energética. Y aquí evaluamos a la leña como fuente de energía que tenemos. El balance energético nacional muestra que la oferta energética a nivel nacional de energía es de 520.588 terajulios y de leña constituye el 63% del consumo final de energía, que equivaldría a 247.382 terajulios. Esto pues es bastante interesante conocer el dato. Ayer analizábamos la pobreza como un factor de deterioro ambiental. Y una de las razones, pues, es esta. Si vivimos en pobreza, lo que hacemos es extraer todos los recursos forestales para poder tener energía para alimentarnos. Esto nos causa problemas a la salud, pero también causa un deterioro de los recursos forestales del país. Si multiplicamos, pues, 14 millones de personas que vivimos en el país, más del 50% viven en pobreza, y eso constituye al 60%, casi que lo podemos comparar, pobreza con el porcentaje de la matriz energética que es cubierta por la leña. Y entonces ahí vemos el gran problema del deterioro ambiental a causa de la pobreza. Ya hablábamos ayer que no podemos condenar a las familias pobres por hacer estas prácticas cuando lo único que están haciendo es tratando de sobrevivir. Entonces, lo que tendríamos que hacer es intervenir y buscar algunas formas para poder minimizar ese porcentaje de familias que utilizan la leña como fuente energética. Ha habido bastantes proyectos en los cuales pues dotan a las familias de estas estufas ahorradoras de leña, pero uno de los grandes inconvenientes de estos proyectos es que no se estudia cuáles son las necesidades de las familias. A las familias pues, que están acostumbradas a cocinar en ollas bastante grandes, pues no les sirve una estufa pequeñita, una estufa que solo tiene dos hornillas, y no pueden poner las grandes ollas. ¿Cómo se llaman esas ollas grandotas? Estoy segura que tienen un nombre, estas ollas grandes que utilizan en el área rural para cocinar. Entonces, pues siguen utilizando lo que antes utilizaba, porque no estamos atendiendo a la necesidad que se tiene. Entonces, deberíamos de hacer un modelo de una estufa que se adapte a las necesidades que tienen cada una de esas familias. Mil gracias, Eli Hernández. Hoy usted me está ayudando un montón, un perol. Ok, muchas gracias. Entonces, tenemos que hacer un diseño, conseguir o tratar de hacer un diseño de una estufa que sí sea ahorradora de leña, pero que cumpla o que supla todas las necesidades de las familias, para garantizar que esto se use, que es uno de los problemas más grandes de los proyectos que tenemos en Guatemala. Nos inventamos en un escritorio un proyecto que creemos que va a salvar el mundo, pero luego cuando llegamos y lo implantamos en las comunidades, si lo hacemos en el escritorio, no hablamos con las personas, no sabemos cuáles son sus necesidades, pues no les vamos a suplir las necesidades con nuestro proyecto. Entonces, tenemos que poner bastante énfasis en la parte de prefactibilidad del proyecto, conociendo el área en donde vamos a implementarlos, para dejar de regalar esas estufas y que al final no se usen.
y que sí son, pues, una estufa que sí que se utilice puede minimizar la extracción de recursos forestales del bosque, porque lo que buscan, pues, esas estufas ahorradoras de leña es que el lugar o el agujero que tienen las estufas ahorradoras de leña es más pequeño y que permite únicamente pues solo que coloquemos chiribiscos en las estufas y no utilizar los grandes troncos, y de esta forma reducimos la cantidad. Y también las estufas ahorradoras de leña tienen un sistema refractario en su interior con ladrillos, los cuales acumulan el calor, y entonces con menos leña ahí se puede mantener el calor, y de esta forma pues no necesitamos tanta leña para poder cocinar. Esa es la lógica de las estufas ahorradoras de leña. Entonces deberíamos de buscar y hacer un diseño que sí se adapte a las necesidades de nuestras comunidades, y no necesariamente puede ser el mismo diseño para Quiché, para las comunidades de Quiché, que el diseño que vamos a utilizar para las comunidades de Zipacapa, San Marcos, que son dos comunidades pues con costumbres distintas. Entonces, todas estas singularidades las debemos analizar para poder implementar proyectos que al final sí funcionen, y sabemos que es una necesidad. Podemos ver aquí los datos pues de lo preocupante, es el 63% de la matriz energética de Guatemala es suplida por leña. No estamos hablando pues ni de energía eólica, ni hidroeléctrica, ni de geotérmica, sino estamos hablando únicamente de leña. Leña es suple el 63% de la necesidad energética del país, y esto nos califica como un país en vías de desarrollo. Ya los países desarrollados pues ya no utilizan la leña como fuente energética. Y pues aquí esta lámina bastante interesante de cómo afecta la contaminación del aire doméstico, y nos dice que 3.8 millones de personas mueren prematuramente al año por la contaminación del aire doméstico. Estos son datos del 2016 de la OMS. La contaminación del aire doméstico se debe principalmente al uso de queroseno y combustibles sólidos como la madera en estufas contaminantes, hogueras y lámparas. Y aquí pues las mujeres y los niños son quienes más expuestos están al riesgo. Y pues del 100%, el 18% de las muertes se deben a accidentes cerebrovasculares ocasionados por la contaminación del aire, el 27% a cardiopatías isquémicas, el 20% a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 8% al cáncer de pulmón y el 27% a la neumonía. Entonces, aquí tenemos un dato bastante también preocupante de cuántas muertes al año se dan por la contaminación del aire doméstico. En la diapositiva anterior analizábamos que necesitamos pues reducir la extracción de recursos forestales para cuidar nuestros bosques, pero también tenemos que buscar alguna forma para que la contaminación del aire doméstico pues no afecte a las mujeres y niños, y a los hombres también de las comunidades que utilizan la leña como fuente de energía. Y pues ya pasando de las actividades humanas que afectan al aire, vamos a analizar las actividades humanas y la contaminación ambiental del agua. Este es uno de los problemas más agudos que enfrenta la humanidad. Las principales fuentes de contaminación del agua son las aguas residuales provenientes de los hogares, las aguas residuales de origen industrial, que son las que contaminan en mayor grado. Aquí podríamos hacer un análisis de las aguas residuales de los hogares. Si producimos gran cantidad. Aquí, pues por cada vez que nosotros vamos al sanitario, pongámonos a pensar cuántos millones de personas habemos. Digamos que unos 8 millones de personas en Guatemala vivimos en las zonas urbanas, tenemos acceso a un sanitario lavable. Cada vez que vamos a ese sanitario, pues contaminamos litros de agua o emitimos aguas residuales. Entonces, de esos 9 millones, digamos que unos 9 litros, por decir que un litro se va en cada descarga, 9 millones de litros de aguas residuales generamos cada vez que vamos al baño. Digamos que vamos 2 o 3 veces cada día al baño, eso multiplica 9 por 3, 27 mil litros. Entonces, la cantidad de aguas residuales de los hogares, no necesariamente pues esa agua está muy contaminada, digamos, la carga contaminante no es alta,
pero sí la cantidad de aguas residuales que generamos es bastante grande. Y al contrario, si analizamos las aguas de origen industrial, la cantidad de generación de aguas residuales, pues en cantidad es menor en comparación a las aguas domésticas, pero la carga contaminante de las aguas industriales puede ser mucho más grande por todo lo que utilizan en sus procesos. Y aquí entra pues otra vez la economía circular, de que tenemos que reducir la utilización de esos productos químicos para evitar que las aguas que se utilizan pues tengan una gran carga contaminante. Luego, pues también la contaminación de origen agrícola, la cual proviene de los productos utilizados en la agricultura. Ay, Dios mío, ¿cómo se llaman los que se utilizan? Se me fue completamente. En la agricultura utilizamos fertilizantes fitosanitarios y los del control de plagas creo que son los fitosanitarios, ¿verdad? Los fertilizantes y si alguien, un ingeniero agrónomo o alguien que esté estudiando agronomía me está escuchando me va a matar. Pero se me fueron los dos nombres. Bueno, pues estos dos que utilizamos, o todo lo que utilizamos para pesticidas, muchas gracias. Todo lo que utilizamos pues en la agricultura, plaguicidas, también mira aquí ya tenemos más nombres, pesticidas, plaguicidas, todos estos que utilizamos pues son el resultado de nuestras actividades humanas para poder producir cultivos. A ver, aquí nos dan se utiliza. Minor ya me corrigió, yo solo estaba haciendo medio cálculos para que no se fuera difícil multiplicar, pero ya Minor Leonel Coy Pau nos da un dato, dice que se utilizan de 6 a 9 litros de agua por descarga en los sanitarios. Entonces, hagamos Minor, hagamos la multiplicación. Yo dije que en las zonas urbanas vivíamos más o menos 9 millones de personas, digamos que vamos 3 veces al baño, son 27 veces, promediamos de 6 a 9, 7 litros, son 189 millones de litros de agua al día. Imagínense lo que ahorraríamos. Lo que ahorraríamos si con una vez que no fuéramos todos al sanitario, que no es una opción, claro que no, esa no es una medida de una buena práctica ambiental, solo se me ocurrió, pero esa no es una práctica ambiental, aguantarse, ir al baño, no, también afectamos nuestra salud. Pero pues ya hacemos números, la cantidad pues de litros de agua que nosotros emitimos al día de aguas residuales en nuestros hogares es bastante alta. Bueno, y aquí ya pasamos entonces, ya les estaba hablando de la contaminación de origen agrícola que proviene de los productos utilizados en la agricultura. Y aquí me dieron bastantes ejemplos. Mil gracias Miguel Guzmán, Evelyn, el doctor Carlos Garrido y Celia Hernández. Me ayudaron con este dato. Los pesticidas, los plaguicidas, los fertilizantes fosfatados, todos estos fertilizantes que utilizamos, que aplicamos pues en el cultivo, las plantas, los cultivos únicamente toman lo que necesitan y hay otros que permanecen en el suelo y todos estos contaminantes se percolan después en el suelo, pueden llegar luego a nuestras aguas a nuestras aguas residuales y, a nuestros mantos freáticos y luego pues ya llegan a toda nuestra red hídrica que tenemos en el país y al final pues en el mundo. Entonces, estas son las actividades humanas que ponen en riesgo la calidad de los recursos naturales. Aquí me dicen, a ver, ¿qué tipo de inodoros serían los que usan 9 litros? No lo sé, pero ese dato no lo dio el compañero. A ver, no podemos vivir sin pesticidas para la demanda agrícola. Hay pesticidas de origen orgánico, tal vez no el 100%, y hablábamos el otro día del DDT, que es uno que se utilizaba para controlar las plagas como el de la malaria. Entonces tal vez en casos especiales pues sí utilizarlos, pero a medida de que avanza la investigación pues podemos
podemos buscar otras alternativas de origen orgánico para detener toda esta contaminación que le estamos ocasionando a los suelos. Estamos contaminando nuestros suelos y reduciendo bastante la oportunidad que tienen pues de producir alimentos, porque no solo pues está que vamos a controlar las plagas, pero también con la contaminación. Cada vez que cada cultivo pues le aplicamos pesticidas, le aplicamos abonos y ahí se quedan, no conocemos exactamente cuánto pues inyectarle a cada plantita para no ocasionar daños. A medida pues que avance la tecnología, tal vez vamos a tener una respuesta. Pero podríamos buscar alternativas orgánicas para poder controlar. Hay varias opciones. A ver, nos dice si cuenta cuando nos bañamos y cuando usamos las lavadoras. Ay, Dios mío, ahí pues ya no sé decirte los cálculos que hacemos, pues multipliquémoslos por mucho más. Luego por los minutos que tardamos en la ducha. Aquí hablábamos al principio cuánto tardamos duchándonos y ahí va todo el agua, todos los litros y litros de agua que tardamos duchándonos. A ver, me ayuda Joaquín también, los herbicidas. Y dice de Néstor del Valle, por eso se implementa actualmente el uso de inodoros con bajo consumo, los cuales consumen hasta 5 litros por segundo. De litros por descarga, mil gracias, Néstor. Entonces, pues ahí ya nos ahorramos de los otros, pues ya teníamos, a ver, eran 9, ya nos ahorramos 4 utilizando los nuevos inodoros. Se puede reciclar el agua de las lavadoras y el lavamanos, ya que pues ya estábamos hablando de una buena práctica ambiental. Pues puede reciclar el agua de la lavadora y el lavamanos, pues darles otros usos, pero lo mejor es pues reducir el uso del agua. Y pues aquí principalmente pues estas son las actividades humanas que ocasionan la contaminación del agua. Y pues les presento una imagen bastante interesante que nos ayuda como es para poder ejemplificar la contaminación del agua. Nos explica pues qué es el agua. El agua es la sustancia líquida sin olor y color ni sabor que se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro, formando ríos, lagos, mares. Ocupa 3/4 partes del planeta Tierra y forma parte de los seres vivos. Está constituida por hidrógeno y oxígeno, H2O. Y luego, pues la contaminación del agua, este es cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad del agua que tiene un efecto dañino en cualquier cosa viva que consume esa agua. Cuando los seres humanos beben agua contaminada, tienen a menudo problemas de salud. Luego, pues hablamos de contaminación. Las sociedades industrializadas han incorporado al agua materias extrañas como microorganismos, productos químicos y aguas residuales e industriales. Los factores que causan la contaminación son también la erosión de los suelos, el aumento de la población y el crecimiento urbano desordenado. El crecimiento urbano, pues que no tenemos ningún tipo de lógica para poder crecer. Por eso es que como no tenemos un ordenamiento territorial, a veces crecen los municipios crecen en callejones y eso complica el poder abastecer a todas esas familias de los servicios básicos. Es más fácil, pues, que si todos nos encontráramos en una línea recta, ponemos un drenaje al medio, una línea de agua potable y ahí les proveemos de agua potable y de drenaje a todas las familias. Pero como vamos creciendo de forma desordenada y metemos unos callejones, a veces las alturas ni siquiera para el drenaje se dan. El drenaje, digamos, va a una altura y si nosotros construimos abajo de ese drenaje, no es posible que nos conectemos a esa descarga y ahí complicamos bastante la situación de proveernos de los servicios básicos. Y esas son las consecuencias del crecimiento urbano desordenado. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Las podemos dividir en dos. En fuentes puntuales,
las cuales son descargas que contaminan en localizaciones específicas a través de tuberías y alcantarillas. En estas pueden ser las fábricas, las plantas de tratamiento de aguas, de aguas negras que no tienen mantenimiento o que ya no funcionan, minas y pozos petroleros, y las fuentes no puntuales, que son las descargas contaminantes de agua sobre una región bastante extensa. Aquí podemos ubicar las tierras de cultivo, hablando pues de los fertilizantes que se utilizan, los lotes para pastar el ganado, las construcciones y los tanques sépticos. Aquí identifican estas como fuentes no puntuales. Si hablamos de un departamento como Sololá y de algunos municipios cerca del lago, aquí se da una realidad bastante específica con lo de las aguas residuales. Sí, se cree que como se tenía bastante turismo, se dejaron de utilizar las letrinas y se cambiaron por inodoros lavables, pero inodoros lavables que no están conectados hacia los drenajes, sino solo inodoros que tienen pues una tubería para alejar lo más posible de la casa la descarga de las aguas residuales. Y entonces descargamos en cualquier punto las aguas residuales no conectadas hacia una tubería, sino solo se descargan y ahí, pues entonces esta es una fuente no puntual o una fuente extensa, porque ahí se descargan pues todas las aguas residuales, se infiltran, encuentran pues alguna línea o un manto freático y luego pues esas aguas residuales van a parar hacia el lago. Aquí el problema es más complejo, no es tan fácil como identificamos 7 descargas en un municipio, podemos, tal vez 2 están cerca, las unimos con tubería y construimos una planta de tratamiento, sino aquí se tiene que empezar, dar un paso atrás y empezar y buscar hacer toda la red de alcantarillado a esos sanitarios y poder conectarlos ya de primero, ubicar en una o varias descargas en el municipio y luego construir las plantas de aguas residuales. Estos puntos pues son, cada uno de los municipios tiene sus singularidades, sus propiedades, y esta es una de las situaciones pues que se puede observar en algunos municipios de Sololá, en donde las descargas contaminantes de aguas residuales pues están bastante desplegadas. A ver, me dice Maya Aguilar, una señora me contó que tuvo que cambiar su sanitario porque venció su número de descargas y yo me sorprendí porque no podría creer que pasara eso con los inodoros. Imagínense cuánto desecho de inodoros en un futuro. No sé si es verdad, pero es preocupante si eso fuera cierto, así como dijo la señora. No sé si alguien ha escuchado esto, yo no lo había escuchado, que también entonces los inodoros también tienen la obsolescencia programada, Padre Santo. Vamos a ver si alguien más... si alguien más lo ha escuchado. A ver, una de las opciones que nos da aquí también Byron Zúñiga para reducir la contaminación de las aguas, nos dice hacer adopciones de lavamanos a agua de sanitarios. Sí, esto también se podría hacer. Pero creo que lo principal, un pasito que podemos dar es reducir el uso, también reducir el uso de litros de agua y reducir la cantidad de aguas residuales. Con eso creo que ya podríamos estar ayudando bastante. Y ya cuando hayamos avanzado en eso, pues ya podemos optar a otras actividades como la que nos propone el compañero Byron Zúñiga, de hacer adaptaciones a lavamanos, que el agua de lavamanos pues se utilice en los sanitarios, que sí sería como que una opción. Y a ver si alguien, Maya Aguilar, a ver si alguien ha escuchado lo que nos comenta. Bueno, entonces pues también podemos clasificar los contaminantes del agua en contaminantes físicos y contaminantes biológicos. Entre los físicos encontramos el pH, el olor, el color y el sabor, la temperatura y la radiación. Los desechos sólidos también podemos colocarlos como contaminantes físicos de los océanos. Aquí en la presentación, en la diapositiva anterior, justo aquí, no sé si miran mi puntero, está un video en el cual ubican las 5 islas de plástico que ya existen en el océano, y no necesariamente son islas porque tiene una superficie terrestre, sino son ya acumulaciones grandes de plástico
que han sido transportadas por las corrientes oceánicas, por los vientos, y algunas tienen una extensión pues mucho más grande que el país de Guatemala. Nosotros somos un país pequeño y pues ya algunas de estas islas son incluso más grandes en extensión territorial que nosotros, y esta es una causa bastante grave de contaminación del agua asociada pues a los microplásticos. Los plásticos pues no se degradan y se integran o a algo, los plásticos se fotodegradan y todo esto se convierte en microplásticos, que estos ya han sido encontrados pues en animales y también en personas. Ya han encontrado pues los microplásticos por la presencia pues de todos estos en los océanos, y como nos dicen en el 2050 en peso va a haber más basura en el océano que peces, entonces tenemos que también detener esta locura de generación de residuos sólidos. Y pues según la OMS dice que solo el 41% de la población mundial consume agua tratada y desinfectada. El agua contaminada produce el 80% de las enfermedades gastrointestinales. Y pues aquí terminamos de hablar del agua. Y a ver, me dice... Dice, me imagino que se le fregó el sistema en donde va el sapo y el jalador y hay que cambiarlo, ya que es lo que más se avería por tanto uso. Sí, de plano el sistema mecánico ese del jalador fue el que se le arruinó al baño de la señora. Bueno. Luego, las actividades humanas y la contaminación asociada al suelo, pues se da por incendios forestales, estos provocados para poder promover el cambio del uso de los suelos, que es una práctica bastante común aquí en nuestro país. Queremos utilizar una superficie, pero tal vez el CONAM no nos lo permite, no nos acepta pues la licencia de cambio de uso del suelo, y entonces lo que se hace es provocar un incendio y pues ya de forma sorpresiva se cambió el uso del suelo y ya podemos cultivar en esa área. La otra, la tala de bosques para utilizar la madera, y no solo la madera, pues para lo que veíamos como fuente energética como la leña, sino también la tala de árboles para utilizar la madera y convertirla pues en mesas, en roperos y muchas otras situaciones que también se da esa tala indiscriminada de los árboles. Otras actividades humanas que causan contaminación ambiental pues son los cultivos en terrenos inclinados que propician la erosión del suelo, y esta se deposita en cauces de ríos provocando inundaciones. Y aquí pues yo creo que todos cuando hemos ido algún lugar en los paisajes que podemos ver a las orillas de las carreteras son cultivos en suelos inclinados. Somos un país de topografía montañosa, son pocos los valles que encontramos. La mayor parte pues de nuestro país se encuentra en topografías montañosas, y entonces aprovechando esas inclinaciones, pues ahí cultivamos. Pero esta es una práctica que causa bastante contaminación por la erosión de los suelos. El suelo es esa capa bastante finita que se encuentra sobre la superficie terrestre y digamos sobre la roca madre, que se va formando por varios factores como el clima, como la precipitación, la presencia también de materia orgánica. Pues ahí se va formando esa capa del suelo que es la que nos proporciona los nutrientes para poder cultivar. El suelo pues ya está catalogado como un recurso no renovable porque esto tarda bastantes años, dice que tarda más o menos unos 100 años, dependiendo de los factores que les comentaba, en producirse 1 o 2 centímetros de suelo. Imagínense 100 años que no nos alcanza, ya el promedio pues de los seres humanos es que vivimos unos 60, 70 años, y es que va a ir bajando por todas las enfermedades que vamos a tener a causa de la contaminación. Pero entonces ya el suelo está catalogado pues como un recurso no renovable. Y los cultivos en estos suelos inclinados, pues cuando hay cultivos está retenido el suelo por las raíces de los cultivos, pero cuando cosechamos dejamos descubierto todo ese suelo, y pues si llueve nos va a erosionar todo el suelo, no hay nada que lo detenga. Podemos pues promover el uso de terrazas, o hay algunas medidas que se pueden implementar
para poder prevenir este problema de los cultivos en las áreas inclinadas. Y nos pregunta Graciela Velasco, ¿qué tanto contamina la siembra de palma africana? Lo vamos a analizar en una próxima clase, Graciela, sí. El cambio del uso del suelo y lo intensivo que es el cultivo de palma, pues sí, causa bastantes problemas de contaminación. Y pues aquí vemos también el suelo, como les decía, ya está calificado como un recurso no renovable. El reto para el 2050 es bastante grande para el uso del suelo. La población mundial va a superar los 9 millones de personas y la mayor demanda de alimentos más saludables y nutritivos será satisfecha solo si la producción agrícola aumenta en un 60% a nivel mundial, lo cual implica que los países en vías de desarrollo como nosotros debería de duplicar, debe duplicar la producción agrícola para poder atender toda la demanda de alimentos. Y pues aquí los suelos están amenazados por la intensificación de uso competitivo con fines forestales, agrícolas, pastoriles y de urbanización. Es decir, pues vamos a tener que elegir para qué vamos a utilizar el espacio del suelo, si para cubrir la demanda de alimentos o para vivir o para utilizarlo como para pastoreo. Eso es lo que debemos de elegir por la gran cantidad de personas que vamos a existir. Nuestros suelos hoy, pues nos dicen que el 33% de los suelos a nivel mundial está de moderado a altamente degradado debido a la erosión, la salinización, la compactación, la acidificación, la contaminación química y el agotamiento de los nutrientes, lo que obstaculiza las funciones de los suelos y afecta la producción de los alimentos. Dice que el 86% de las personas rurales de África subsahariana depende de la tierra para sus medios de subsistencia. El 40% de los suelos africanos están degradados en la actualidad y en la mayoría de países existe poco margen para ampliar la tierra cultivable. Aquí pues ya hablamos de que si va creciendo la frontera agrícola en nuestro país, pues comprometemos nuestros pulmones, nuestros bosques forestales que nos proveen pues todo el oxígeno. ¿Cómo que podemos hacer? Tenemos que tener políticas inclusivas y de gobernanza, investigación selectiva de los suelos, todos los suelos, pues hay una gama, es el listado que taxonómico que evalúa todas las características de los suelos es bastante grande, entonces hay que hacer una investigación selectiva de los suelos que tenemos en el país, tenemos que realizar programas de educación y extensión eficaces, inversión en gestión sostenible de los suelos, detener la degradación de los suelos y restablecer suelos degradados y promover sistema de información sobre los suelos. ¿Cómo podemos hacer una gestión sostenible de los suelos? Aumentar el contenido de materia orgánica, manteniendo la superficie de los suelos con vegetación, utilizar sabiamente los nutrientes y promover rotación de cultivos, lo cual dice que puede suponer un aumento medio del rendimiento de los cultivos en un 58%. Y pues ya después de ver cada una de las actividades humanas, cuáles efectos tienen en cada uno de los recursos, vamos a analizar los factores que inciden en la degradación de los recursos naturales. Uno de ellos es el cambio climático y el otro de ellos es la contaminación. El cambio climático, pues ya estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático. Les puse hace un ratito el ejemplo de lo más reciente, de las tormentas Eta y Iota que ocasionó varios daños en el corredor seco del país y pues entonces ya el cambio climático ya es algo que estamos sufriendo. El incremento de las emisiones de CO2 y su concentración en la atmósfera generan no solo los cambios de las temperaturas que venimos experimentando, sino que afectan el funcionamiento de los ecosistemas y provocan la migración de miles de especies. Se espera que el aumento de las temperaturas y la acidificación de los océanos tengan efectos profundos sobre los ecosistemas marinos, amenazando en particular hábitats
hábitats como los arrecifes de coral y los pastos marinos y las especies que dependen directamente de ellos. Cuando hablamos de arrecifes marinos, es como si habláramos de la cobertura forestal en la superficie terrestre. Los arrecifes marinos son más o menos pues, los bosques que existen en los océanos, y esos también se están viendo afectados por toda la contaminación que estamos ocasionando por las actividades humanas, y también se ven afectados pues por el cambio climático. Una de las consecuencias pues, del cambio climático son las sequías, y cada vez se amplía más la cobertura o el área terrestre que tenemos en el país del corredor seco. Ya más en anteriores años pues eran poquitos los departamentos o municipios que pertenecían al corredor seco, y ahora pues ya ha crecido ese espacio de que está en el país con problemas de sequía, y que pues, se compromete bastante la seguridad alimentaria de toda esa población porque no pueden cultivar sus alimentos. A ver, nos dice Leslie Rivera, la acuaponía es muy buena solución para la producción de alimentos. Esta es la producción de alimentos solo con agua, ¿verdad, Leslie? Bueno, vamos a ver esa es una práctica, una buena práctica ambiental, la vamos a buscar. A ver, me dice Sergio Higueros, disculpe las diapositivas, puede enviarlas al correo. Muchísimas gracias, Sergio Higueros. Fíjese que el día de mañana les vamos a compartir, no sé si el día sábado o mañana, les vamos a compartir el link de la carpeta del Drive, en donde encuentran todas las presentaciones, y si yo les hablo de algún documento, también se las vamos a compartir en esa carpeta, y si se me olvida alguno, usan los comentarios y me recuerdan. Y pues, ¿cuáles son los efectos del cambio climático? El aumento del nivel del mar, las tormentas asesinas, que son como las que vivimos, mueren varios números de personas a causa de las tormentas, la sequía, las especies en extinción, por el cambio pues, de los ecosistemas, varias especies pues se van a extinguir. La propagación de enfermedades y la destrucción de los ecosistemas. Todo esto pues se puede dar son los efectos del cambio climático. Y por último, pues la contaminación. Se trata de uno de los factores que afecta a todos los ecosistemas existentes, sus devastadores efectos directos sobre los hábitats marinos y de agua dulce, que han llevado a que solo un 3% de los océanos se conserven intactos. Es decir, de toda la superficie del planeta, únicamente el 3% que corresponde a los océanos aún no se encuentra impactado por las actividades humanas. Por su parte, la contaminación incide en la degradación de los ecosistemas terrestres por la acumulación de nitrógeno en ellos, producto del uso de combustibles fósiles y fertilizantes que impiden la descomposición, retardan el crecimiento microbiano y ponen en riesgo la biodiversidad. Y aquí encuentran, pues esta es una fotografía del lago de Amatitlán, que es un lago pues que ya tiene problemas de eutrofización por la gran cantidad de nutrientes, residuos sólidos y todos los componentes malos que son resultados de las actividades humanas. Y pues esta es una triste realidad del lago de Amatitlán. Pueden ver pues aquí toda la acumulación de residuos sólidos que se tienen en ese lago. Entonces la contaminación es algo que compromete bastante la salud de los cuerpos de agua, y en este caso específicamente del lago de Amatitlán. Y pues por último, dice, cuídate de la contaminación porque ocasiona bastantes enfermedades. Las enfermedades por aire contaminado pueden ser el agotamiento físico, las alergias, el asma, la neumonía, la bronquitis, el cáncer de pulmón. También pues, se pueden ocasionar enfermedades nerviosas y del oído, esto a causa por el exceso de ruido ambiental. Se pueden dar dolores de cabeza, insomnio, sordera, ataques al corazón. Y las enfermedades también por exposición a los rayos UVA y UVB, que esto se da por la disminución de la capa de ozono, por emisión de gases de efecto invernadero, y lo cual puede provocar quemaduras de la piel, dermatitis y cáncer de la piel. Y pues las enfermedades de agua contaminada, que creo que son las que todos conocemos, que podrían
Por el consumo de agua en mal estado podríamos tener cólera, fiebre tifoidea, infecciones por Shigella, la meningitis, hepatitis y por picadura de mosquitos que viven en agua contaminada nos puede dar malaria, fiebre amarilla, dengue y filariasis. Esa sí no la había escuchado. Y nos dice que 4 millones de muertes al año en el mundo son ocasionadas por la contaminación. Entonces, si creemos que únicamente estamos dañando los recursos naturales por nuestras formas de vivir, pues no, también tenemos consecuencias a la salud por toda la contaminación, por el estado en que tenemos nuestros recursos naturales. A ver, en un comentario Maya Aguilar dice, no, ya iban los desechos fisiológicos, por eso cambió. Ay, no, yo creo que le está contestando Maya Aguilar el comentario a alguien más. Sí, yo pienso que sí, ¿por qué no? Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer denuncias ambientales. Este es un botoncito que encontramos en la página del Ministerio de Ambiente. Solo únicamente creo que uno de los inconvenientes de hacer denuncias ambientales en línea es que el Ministerio de Ambiente sí solicita que se coloquen algún nombre de la persona que está denunciando. Se tiene que conocer la dirección exacta de dónde es que está el inconveniente, pero pues podríamos hacer el esfuerzo para ver si se hace algo en este sentido. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Y otra, pues la responsabilidad social corporativa. A ver, nos dice Joaquín Julajuj, la contaminación tanto en el agua como en el ambiente en general provoca cientos de enfermedades, tanto a corto, a mediano y a largo plazo. Y no solo del agua, el aire, que no somos tan conscientes porque no miramos la contaminación. Somos conscientes de la contaminación de residuos sólidos porque la podemos ver, pero no somos tan conscientes de la calidad del aire y también de la calidad del suelo, que creo que la calidad del suelo los agricultores son los que más sufren o están conscientes pues de la degradación que existe en los suelos. Y pues bueno, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Yo les agradezco bastante su atención. Espero que les haya parecido interesante la clase de hoy. Les deseo un buen provecho y nos miramos el día de mañana para continuar con este módulo 2 de nuestro curso. Feliz tarde.